Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del diplomado de terapia física, en el cual en esta semana vamos a estar tocando el tema de la terapia física en la consecución de una ancianidad saludable. Esta vez va a ser una semana, espero yo, un poco más relajada, un poco más tranquila, en la que no vamos a meternos tanto en situaciones fisiológicas como lo veíamos la semana pasada. Sin embargo, para que nosotros podamos entender cómo la terapia física puede ayudar a que una persona anciana pueda envejecer de manera saludable, o al menos lo más saludable posible, necesitamos entender cuáles son los factores, las circunstancias que rodean a este adulto mayor. Tenemos que ver cuáles son los retos a los que se enfrenta y no verlos simplemente desde la perspectiva biológica, sino inclusive meternos un poquito sobre el apartado político, sobre el apartado económico que va a rodear a la ancianidad de nuestros pacientes. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a este pequeño tema. Pues bueno, saber que actualmente con personas viviendo más tiempo, porque recordemos que la esperanza de vida ha incrementado a lo largo de los años y procreando la gente menos hijos, se tendrá que estar preparado no solamente en México, sino alrededor del mundo para enfrentar el nuevo desafío de un envejecimiento demográfico. Y esto es súper importante porque si bien es bueno que nuestra esperanza de vida y gracias a los avances tecnológicos y de salud nos ha permitido vivir mucho más tiempo, se enfrenta este reto, el hecho de que haya una población demográfica general en donde donde hay más adultos mayores que jóvenes. Y esto tiene repercusiones a un nivel económico y tiene repercusiones a un nivel de sectores de salud. Pero bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito sobre la esperanza de vida. Al menos aquí en México, la esperanza de vida, fíjense bien, en el año 2001 era de 74 años, mientras que actualmente en el 2020 es de 75 años, 75.23 años, mientras que se espera que para el 2025 aumente la esperanza de vida a 75.93 años, lo cual, de nuevo, vamos a ver que si la esperanza de vida incrementa, la cantidad de tiempo a la que se puede una persona estar expuesta a factores de riesgo para desencadenar patologías es mucho mayor. Entonces, estos pacientes, pese a que puedan tener una esperanza de vida larga, van a estar padeciendo enfermedades crónico-degenerativas, o es muy posible que si no se les da una educación saludable o no se están informando, no se tienen estos buenos hábitos, se va a tener una esperanza de vida alta, pero con una calidad de vida deficiente. Ahora, en cuanto a cuántos hijos se están procreando, es muy interesante que al menos para el año 2000 hay una reducción de la tasa de natalidad de 3.1 a 2.4 hijos por mujer. Imagínense, de una mujer de haber pasado a tener 3 hijos, ahora está pasando a tener 2 hijos. Y yo creo que conforme va pasando el tiempo, vamos a ver que la natalidad va a ir disminuyendo, ya que la misma cultura, yo creo, dentro de la que vivimos actualmente, a los jóvenes como que nos hace pensar ya 2 veces el poder dar paso a la paternidad o a la maternidad. Así que la natalidad definitivamente también por una situación de cultura va a ir disminuyendo. Ahora, los avances médicos y las medidas en medicina preventiva han significado un progreso enorme contra las enfermedades transmisibles. Sin embargo, el hecho de que la medicina haya logrado esto, como les venía mencionando anteriormente, ha significado que si bien hemos podido vencer algunas enfermedades como tuberculosis, ahora el número de personas con enfermedades crónicos y degenerativos ha incrementado exponencialmente. Diabetes, hipertensión, cáncer ha ido en aumento. De hecho, las personas de más de 85 años de edad constituyen el grupo poblacional con mayor crecimiento,
con un aumento de 3 a 5% por año, lo cual, de nuevo, significa o vamos a ver cuáles son las consecuencias de que tengamos una población anciana. Y bien, siguiendo un poquito con este apartado, ahora las enfermedades crónicas han desplazado prácticamente a las enfermedades transmisibles como causa principal de defunciones. Es decir, tenemos más gente muriendo debido a cáncer, debido a consecuencias de una diabetes, consecuencias de una hipertensión, consecuencias de problemas cardíacos más que de alguna enfermedad transmisible. No significa que la batalla contra las enfermedades transmisibles ya esté ganada y ya celebremos de victoria por eso, sino todo lo contrario. Inclusive en países como México, no solamente se tiene que estar batallando se tiene que estar batallando contra estos padecimientos crónicos, sino hay pacientes que padecen enfermedades crónicas más una enfermedad transmisible. Entonces, todo esto hace más complicado el manejo del adulto mayor. De tal manera que, como les había mencionado, enfermedades cardiovasculares, diabetes, traumatismos son problemas de salud importantes. Actualmente ya es un problema de salud importante estos padecimientos crónicos. Así que esto hay que tenerlo en cuenta porque una de las grandes medidas que nosotros vamos a tener para restringir el avance de las enfermedades crónicas es la medicina preventiva. La educación es nuestra mejor arma contra el avance de estas enfermedades crónicas. Tenemos mucho que hacer nosotros como profesionales de la salud para poder implementar esta medicina preventiva. Y qué mejor que el uso de redes sociales para poder estar haciendo uso de esta medicina preventiva. Sin embargo, yo sé que también el alcance que pudiera llegar a tener las redes sociales tal vez no llegue a todos los sectores económicos. Sin embargo, lo que nos toca como profesionales de la salud es estar educando a que la mejor manera de tener o de llegar a una ancianidad lo más saludable es a través de la prevención. La prevención es clave para que cada uno de nosotros podamos estar viviendo una vejez lo más saludable, lo más sana posible. Pues bueno, continuamos un poquito hablando sobre esta esperanza de vida. Pues bueno, para empezar, ¿cuándo es que se considera una persona adulto mayor? Y la verdad es que esto va a depender del país en el que nos encontremos. Y esto es debido a varios objetivos que cada país va a tener o cada país va a estar regulando esto debido a situaciones de jubilación, edades de retiro o concesiones. De tal manera, por ejemplo, que Tailandia y Malasia consideran a un adulto mayor ya de 60 años, en México es de 60, antes se consideraba a los 70 años, y Hong Kong, Corea y Singapur consideran a una persona adulto mayor de 65 años. Si bien digamos que a los 59, 60 años se empieza a considerarse una persona adulto mayor o una persona anciana, de acuerdo a ciertas legislaciones o de acuerdo a ciertas leyes, los diferentes países pueden ir cambiando estas edades, ya sea a favor o en contra de las personas de los adultos mayores. Entonces hay que también estar al pendiente de cómo impacta, por ejemplo, el ser considerado adulto mayor en un aspecto legal, ¿no? O sea, si para una persona, digamos, ya está deseosa de tener 60 años porque en ese país o en su país, a los 60 años ya se le tiene, ya se le puede dar una jubilación, posiblemente los gobiernos empiecen a aumentar o incrementar la edad de jubilación por claras situaciones económicas que se llegan a vivir, forzando a las personas de 60 años a trabajar al menos 5 años más, cuando posiblemente su condición física ya no lo permita. Entonces hay que ir vigilando o teniendo en cuenta esos. Ahora, algo también muy curioso es la esperanza de vida, y vemos que en México, les mencioné, oscila actualmente en los 75 años de edad.
Pero en Hong Kong, al menos en el año 2000 también aproximadamente, la esperanza de vida oscilaba entre 77 años para varones y 82 años para mujeres, mientras que en Singapur 76 y 80 respectivamente, Malasia 70 y 75, México 70 y 74. Este dato no le hagan mucho caso y recuerden que el dato actual es de 75 años de edad promedio de esperanza de vida para México. Si en México se ha incrementado un año de vida, es segurísimo que en Hong Kong, Singapur o en Malasia la edad ha incrementado. Entonces, este envejecimiento de la población no es solamente un problema al cual se va a estar enfrentando México, sino se va a estar enfrentando diferentes países. Así que podríamos decir que tenemos que estar al pendiente de cómo es que actúan los demás países para poder abordar el problema del envejecimiento. Muy bien. Ahora, algo también relacionado sobre la esperanza de vida es que la población logra una mayor esperanza de vida, como les había dicho, pero solo para pasarla en una situación de enfermedad y dependencia. Ok, vivimos más, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo que tenemos que pagar por una mayor esperanza de vida? Y en muchas veces ese costo es la enfermedad y la dependencia. Y en un adulto mayor, no es, obviamente no, para nadie es agradable la enfermedad, pero para el adulto mayor posee una carga psicológica mucho mayor el sentirse dependiente de los demás. De hecho, esa es una de las situaciones a las cuales nos vamos a estar enfrentando constantemente. El adulto mayor no desea ser dependiente de sus familiares porque él quiere aligerar la carga lo más posible. Él no desea ser una carga, no desea ser un estorbo. Entonces, muchas veces porque el paciente adulto mayor no desea ser un estorbo o no desea ser dependiente, pudiera llegar a cerrarse, a cerrar su entorno social, pudiera llegar a inclusive como negar ciertas patologías o negar ciertas situaciones que pudieran estar alertando a la familia de que ese paciente necesita atención médica, pero él, como desea ser independiente, no le avisa a sus familiares. Así que, pues bueno, y es cierto, no hay hasta ahora evidencia de compresión de la morbilidad, sino más bien la expectativa de una vida más prolongada, pero sin calidad de vida. Es decir, que actualmente la medicina se puede llegar a jactar de que tenemos una esperanza de vida, pero de nuevo, o sea, tenemos esperanza de vida, pero ¿a qué coste? La calidad de vida se va a ver disminuida. Y esta esperanza de vida o incremento de esperanza de vida y la evolución de los trastornos crónicos se ve influenciada definitivamente por la nutrición y la patogénesis de las patologías que algunos pacientes ya van a estar cursando. Entonces, todavía uno de los factores que va a poder influenciar definitivamente en la enfermedad y en la ancianidad es la nutrición. Y eso ni hablar del ejercicio físico, que también la carencia de este mismo va a afectar muchísimo las actividades de la vida diaria y el desempeño en general de este mismo paciente. Y esto es un poquito, bueno, y en cuanto a las condiciones de México, observemos lo siguiente: la exposición a problemas de salud a lo largo de toda una vida significa que mucha gente entra a la tercera edad ya con una salud crónicamente deteriorada, perdón, y las personas se fragilizan con deterioro funcional mucho tiempo antes. Y esto es súper importante porque esto es cierto. Una persona que no ha tenido buenos hábitos de salud, ya sea sueño, ya sea la alimentación o ya sea el ejercicio, si una persona antes de entrar a la etapa de adulto mayor o a la ancianidad ya está padeciendo un problema crónico, llámese enfermedad cardíaca, cuando esta persona ya entra a la tercera edad, su padecimiento crónico va todavía a aumentar la posible discapacidad
que pudiera llegar a estar sufriendo, va a aumentar el deterioro en su salud que está padeciendo. Y esto lo vemos desgraciadamente mucho en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres han tenido un trabajo físico intenso. Desgraciadamente muchas veces se ven forzadas a ser madres solteras, a tener inclusive 2 trabajos a la vez, y todo este trabajo físico intenso acumulado, más una nutrición deficiente, múltiples embarazos o tal vez múltiples embarazos, todo esto se va acumulando para que llegue un punto cuando ellas llegan a la ancianidad en donde la salud al final les cobra la tarifa por todo lo que estuvieron sobreesforzándose. Entonces, con mucho más razón, aquí hacemos hincapié en la medicina preventiva. ¿Qué tan importante es para nuestros adultos mayores el que nosotros podamos generarles estos programas preventivos, el que nosotros podamos estar difundiendo educación, información sobre lo que le espera a este paciente y sobre cómo podemos hacer que este deterioro físico e emocional no sea tan discapacitante en algunas personas. Ahora, hablando un poquito en un sector económico, y con esto terminamos la primera parte de la presentación, vamos a ver que la gente que de bajos recursos va definitivamente a valorar mucho más la salud física, ya que si la salud física se ve perdida, va a limitar su capacidad para trabajar y va a limitar eh, su manera de ser independiente. Parece algo bastante que bastante sencillo, pero hay que tenerlo mucho en cuenta. O sea, a la gente todavía con bajos recursos va a afectarles todavía el llegar aún más a esta ancianidad porque existe un deterioro físico que les va a limitar en su capacidad laboral y por ende en su capacidad de ser independientes. Esto debería para nosotros todavía ser un foco en el cual podamos centrarnos en la prevención. Si nosotros podemos generar programas preventivos para que esta gente de bajos recursos pueda llegar a una ancianidad lo más saludable posible y que inclusive dentro o cuando ellos ya hayan llegado a esta ancianidad, que a través de nuestros programas puedan ellos mejorar sus condiciones de salud para que de esta manera puedan de una u otra manera ejercer ser parte de la fuerza laboral. Tal vez no de manera como ellos quisieran, pero al menos de manera significativa para ellos, yo creo que sería importante. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejarle tantito, ya han pasado aproximadamente unos 15 minutos y yo deseo que estas pequeñas cápsulas de información que estamos teniendo sean de menos de lo posible, menos de 15 minutos. Así que pues bueno, esperen la segunda parte.